En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. El domingo pasado escuchábamos el pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 21 sobre la tercera aparición de nuestro Señor, que fue a la orilla del lago de Tiberíades. En esa aparición sucedió algo bien interesante, muy bonito, que vale la pena recordarlo hoy. Y es que después que se les apareció, sucedió una pesca milagrosa, reconocieron que era el Señor, Pedro sale rápido a encontrarse con el Señor, y cuando ya han comido todos, Jesús se dirige a Pedro y le dice estas palabras: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Decíamos que los corderos son las ovejitas chiquitas, los más frágiles, los más débiles. Apacentar es cuidar, llevarlos a un lugar seguro, cuidarlo, protegerlo. Por segunda vez le va a decir: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Jesús le dice: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le va a responder: pastorea mis ovejas. Pastorea las ovejas grandes, ¿verdad? Son grandes y son las, vamos a decir así, las mamás de los corderitos. Entonces son las que ya comen, ¿verdad? Pastorear significa darles de comer, ¿verdad? Aliméntalas, alimenta a mis ovejas. Por tercera vez le va a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice que Pedro se entristeció porque le preguntara por tercera vez. Era como que si, para él en ese momento, como que si estuviera dudando. ¿Me estás mintiendo? Entonces así lo sintió Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro dice, se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Y Jesús le va a decir: apacienta mis ovejas. En la segunda le dice: pastorea, ¿verdad? A las ovejas. En el tercero vuelve a mencionar las ovejas, pero le dice: apaciéntalas. Apaciéntalas significa llévalas a lugares tranquilos, protégelas, cuídalas. Hay un dato curioso, porque estoy mencionando lo del domingo pasado, porque tenemos que retomarlo hoy para este domingo, que es el domingo del buen pastor. Jesús no dice: Pedro, te entrego tantas ovejas. No. ¿Te regalo tantas ovejas? No. ¿Qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Mis ovejas. O sea, no son tuyas. Solo te estoy pidiendo que me las cuides, que me las alimentes, que me las protejas, que me les des de beber, que las protejas. Eso es lo que te estoy pidiendo. Mis ovejas. Y eso no tenemos que olvidarlo. Nosotros, como sacerdotes, los obispos, el Papa, jamás tenemos que olvidar esto. Pero también ustedes, porque ustedes y yo, junto con Monseñor y el Papa, somos las ovejas de ese redil también. Aunque les parezca contradictorio, ¿verdad? Pero es así, nosotros también somos parte de ese rebaño. O sea, no significa que el rebaño de Cristo solamente son ustedes y yo no entro dentro de ese rebaño. ¿Cómo no? Y ese rebaño significa las palabras que hoy dice Jesús en el Evangelio: escuchan mi voz. O sea, una oveja
es capaz de escuchar la voz del pastor. Si yo no soy oveja de Dios, no voy a escuchar esa voz. Esa voz que me llama, que me indique el camino que tengo que seguir. En esta Pascua hemos vivido dos acontecimientos en nuestra iglesia, ¿verdad? En este año. El lunes santo, ¿verdad? Murió nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. El lunes, no el domingo de resurrección, el lunes celebró la resurrección del Señor y el lunes de Pascua, ese día el Santo Padre viajó a la casa del Padre. Dejó este mundo para ir a la presencia de Dios. Y esta semana hemos tenido la dicha, la alegría y hemos vivido estos momentos. Yo creo que todos nosotros hemos vivido estos momentos como momentos de fe, ¿verdad? Como momentos de fe, como momentos de esperanza. Yo creo que todos hemos orado y hemos dicho, Señor, que sea un Papa según tu corazón, ¿verdad? Que sea un hombre bueno, que sea un hombre que realmente tenga la gracia de dejarse guiar por la luz del Espíritu Santo para guiar a tu iglesia. Y hemos celebrado, nos hemos alegrado, ¿verdad? Con el anuncio de que tenemos Papa. Les traemos una gran noticia, dijo el cardenal, ¿verdad? El diácono, les traemos una gran noticia. Tenemos Papa. Esa es la gran noticia que les traemos. Pero saber que tenemos un Papa, ¿qué significa? Que tenemos una cabeza, alguien que nos guía. ¿Quién es el Santo Padre, el Papa? Es el vicario de Pedro. Es el vicario de Pedro, ¿verdad? El sucesor de Pedro, quien tiene el encargo que el Señor le decía el domingo pasado: apacienta mis corderos, cuida a los débiles, protege a los débiles, pastorea mis ovejas, aliméntalas y apacienta mis ovejas, llévalas al lugar tranquilo, protégelas. Aliméntalas y protéjalas, aliméntalas y protégelas. Ese es el encargo del Señor. Esto, hermanos, tiene que ayudarnos a nosotros a descubrir, en primer lugar, la misión que tiene el Papa, los obispos y los sacerdotes. El trabajo que nosotros realizamos en la iglesia no es un trabajo a nuestro capricho, a nuestro gusto, a nuestro antojo. No. ¿Saben, hermanos, que la iglesia es tan cuidadosa? En primer lugar, a un sacerdote se le pide profesar su fe delante del obispo y delante de la comunidad. Profesar su fe. O sea, significa, esta fe que yo estoy profesando hoy es la que voy a enseñar a la comunidad. Si un sacerdote sale con una pata más larga que la otra y empieza a predicar otra cosa, otro evangelio, y empieza a predicar cosas raras, inmediatamente el obispo le llama la atención y le dice: Padre, eso no está correcto, eso no está dentro de la doctrina de la iglesia. Eso va contra la fe y ese no es su ministerio, no es su trabajo. Y si el sacerdote no hace caso y sigue y se rebela contra su obispo, ¿qué hace el obispo? Quitarlo, porque aquel que se había puesto como pastor para guiar a la iglesia, para guiar a la comunidad, ¿en qué se ha convertido? En un lobo, en un ente de confusión, en un ente que está llevando a la persona a la destrucción. La doctrina de la Iglesia Católica es fiel, es firme y es clara. Primero, tiene como base principal la Sagrada Escritura. Ahí está, la primera base de la Iglesia en cuanto a enseñanza y doctrina está en la Sagrada Escritura. Y segundo, en la tradición de la Iglesia, en la tradición. Por eso a nosotros como sacerdotes, cuando éramos seminaristas, se nos enseña que la iglesia tiene dos pulmones con los cuales respira. El cuerpo, la iglesia, ¿verdad? Es un cuerpo.
y tiene dos pulmones que son los que la alimentan y se respira. Y son la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Y cuando hablamos de tradición de la Iglesia, tenemos que entender qué significa la palabra tradición. Porque para los hermanos separados, la tradición no existe. La tradición no sirve de nada. Para ellos, la sola Escritura. Lo que decían los santos padres de la Iglesia, San Agustín, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna. ¿Que quiénes son estos hombres? Los padres de la Iglesia. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de los padres de la Iglesia. ¿Y quiénes eran estos hombres? Ellos fueron, hermanos, recuerden, están los apóstoles, después de los apóstoles vienen los discípulos de los apóstoles, y después de los discípulos de los apóstoles, ¿quiénes vienen? Los padres de la Iglesia. Y estos padres de la Iglesia, junto con los discípulos, junto con los apóstoles, ellos escribieron algunas de las cartas de los discípulos de los apóstoles, incluso evangelios, están dentro de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ¿quién? Marcos y Lucas. Ellos no son apóstoles. Ellos no son apóstoles, ellos son discípulos. ¿Y ellos eran discípulos de quién? De Pedro y de Pablo, principalmente. Ellos iban a poner por escrito su evangelio. Incluso Lucas va a escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo va a poner por escrito. Ellos son los discípulos, pero después de ellos vienen los santos padres. Y estos santos padres, ¿cuál es la importancia de ellos? Hermanos, ellos ya van a empezar a poner por escrito sus homilías. Y van a empezar a seguir como, vamos a decirlo de esta manera, aunque no es exactamente así, pero van a escribir como un diario, ¿verdad? Y dice, nosotros en tal comunidad nos reunimos, hicimos esto. Incluso hay escritos del siglo II, del siglo III, cómo se administraba el bautismo, cómo se administraba la confirmación, cómo se hacía la visita de los enfermos, todo eso. Y ahí está, y es a eso a lo que nosotros le llamamos la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia es aquello que ha vivido la Iglesia desde los primeros siglos de la Iglesia, desde el siglo primero, vamos a decirlo así. A eso le llamamos tradición. Fiel a la tradición, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que las comunidades cristianas eran asiduas a la oración, a la escucha de la palabra de Dios y a la fracción del pan. Ahí nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las dos partes principales de las reuniones, de las asambleas de los primeros cristianos, ¿cuáles eran? Escucha de la palabra de Dios, claro, ahí va la oración, y la fracción del pan. Y las dos partes de la misa que nosotros celebramos cada domingo, y los que vienen a misa diaria, ¿cuáles son las dos partes? ¿Cuáles son las dos partes? La liturgia de la palabra y la fracción del pan. ¿En cuál parte estamos ahorita? En la primera parte, la escucha de la palabra. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de tradición, estamos hablando de eso. Aquello que la Iglesia ha vivido desde los primeros siglos. Y es eso lo que va a enseñar la Iglesia. Claro, después vienen las corrientes protestantes, ¿verdad? Después de 1500 de existencia de la Iglesia, después que ha existido 1500 la Iglesia, entonces vienen las corrientes protestantes y dicen, no, la Iglesia tiene que ser de esta manera, porque a mí el Señor me reveló anoche en sueño que esta es la Iglesia, que esa ya no es la Iglesia, que aquí, que allá, y empiezan a sacar 1001 defectos. Esas son corrientes. Pero la Iglesia sigue siendo aquella que si comete errores, los reconoce, aprende de ellos y se corrige, porque tiene un lugar donde consultar. ¿Y cuál es? La Sagrada Escritura. Y hermanos, y esto vale hoy mencionarlo, porque hemos tenido 3 papas que de rodillas han pedido perdón por los errores que se han cometido dentro de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco
Y yo no dudo que el nuevo Papa en un determinado momento diga perdón. Perdón por olvidarnos que somos pastores. Entonces alguien puede decir, ahí están aceptando, están aceptando que están en el error, que ustedes están equivocados. No, estamos aceptando que somos seres humanos y que esa humanidad de la que yo estoy hecho, también están hechos todos ustedes. Y que así como yo me equivoco, puede equivocarme también. O díganme si ustedes como padres de familia nunca se han equivocado, como hijos nunca se han equivocado, como abuelos nunca se han equivocado. ¿Cómo no? Todos nos hemos equivocado. El problema nuestro es que no tenemos la capacidad muchas veces de reconocer que hemos fallado. Solamente cuando yo tengo la capacidad de reconocer que he fallado, que me he equivocado, es cuando tengo la capacidad de corregir mi error. Pero si yo nunca reconozco mi error, nunca reconozco mi equivocación, entonces jamás voy a pedir perdón, y si jamás pido perdón, entonces jamás voy a hacer el propósito de cambiar, de mejorar. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Un grupo de hombres y mujeres, los cuales están llamados a vivir como hermanos, unidos en el amor y luchar por su propia conversión. Porque aquí en la iglesia no somos una comunidad de perfectos, de santos, no. Somos hombres y mujeres que estamos luchando por dejar que la palabra de Dios sea quien guíe nuestra vida, guíe nuestros pasos. Pero no tenemos que olvidar algo, y es que el Señor ha puesto una cabeza en la iglesia. De todos los apóstoles, quien estaba a la cabeza era Pedro. San Pablo va a aclarar y va a decir, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser ojos. Cada quien tiene su propio cargo, su propio ministerio, y todos formamos un solo cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Y ese cuerpo es la iglesia, la cual está formada por Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros, pero ¿qué pasaría si no obedeciéramos? No obedeciéramos. Nuestros cuerpos, por ejemplo, dijera la mano, yo ya no quiero trabajar como mano, ahora quiero ser pie. Ahora todos caminando patas arriba. Y dijera la boca, no, yo ya me cansé de comer, ahora quiero ver. Y la boca, por más que abre, no ve nada. Y los ojos dicen, yo quiero comer, échele un pedazo de tortilla tostada al ojo a ver cómo le va. ¿Verdad? Entonces no, todo está ordenado. Y Jesús deja a Pedro, escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado, apacienta, pastorea, apacienta mis ovejas, mis corderos. Ahora viene la pregunta, hermanos, de cada uno de nosotros. ¿Qué tan obedientes somos a aquellos pastores que Cristo ha dejado en la iglesia? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tan dóciles somos? En primer lugar, quiero decirles esto, no es una obediencia a mí, no, es una obediencia a lo que el sacerdote enseña de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, tenemos que aprender a llevarnos bien. No trates mal a tu prójimo, no envidies, no levantes calumnia. Usted no me manda, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Desobedeciéndole al cura? No, le estoy desobedeciendo a la palabra de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos. Cuando el sacerdote predica la palabra de Dios, está predicando y está diciendo aquello que Jesús, nuestro Señor, quiere que nosotros vivamos. No es a mí a quien van a desobedecer. Por ejemplo, yo a veces cuando vienen a bautizar niños, ¿verdad? Le digo, hay una pregunta que se les hace a los papás y les dice, papás y padrinos, al traer a este niño o a esta niña a recibir el sacramento del bautismo, ¿se dan cuenta del compromiso que contraen de ayudar a este niño a que guarde los mandamientos de Dios,
ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio, se les hace esa pregunta a los papás y padrinos, si son conscientes del compromiso que contraen al traer ese niño, ¿verdad? El compromiso que van a tener. Sí, padre, les digo yo, miren, para comenzar, si ustedes están mintiendo y no cumplen con esta obligación, no es a mí a quien le están mintiendo, es a Dios. Es a Dios a quien le están mintiendo, porque este niño va a ser bautizado por la gracia del Espíritu Santo y va a ser incorporado en la familia de los hijos de Dios. Ustedes como papás se comprometen a enseñarle a este niño a que sea un verdadero cristiano. ¿Son conscientes? Sí, padre. Y ese niño jamás se le vuelve a ver en la iglesia. Hermanos, yo voy sobre 11 años de estar aquí en esta parroquia. ¿Y a cuántos niños he bautizado en esta parroquia? ¿Y dónde están esos niños? ¿Dónde están esos niños? Ni idea. Hay papás a los que yo he visto solamente el día que vinieron a bautizar al niño. Quizás es que porque llora, porque hay que bautizar al niño porque mucho llora, para que no me lo juegue la ciguanaba, dice. No, hermanos, ahí comienza el primer error, que no sabemos para qué se bautizan los niños, para qué se traen los niños a bautizar. Y cuando yo desobedezco la palabra de Dios, no estoy desobedeciendo al cura, no estoy desobedeciendo al obispo, estoy desobedeciendo a Cristo. Cuando el sacerdote empieza a predicar otra palabra, cuestiones políticas, se empieza a meter en política, se empieza a meter aquí, ya eso es otra cosa. Y hay sacerdotes así, que sus homilías no son para predicar la palabra de Dios, sino que domingo a domingo, los 365 días del año, lo único que saben hablar es cuestión de política. No, hermanos. La política se trata en la asamblea legislativa, o en todo caso se puede tratar si en un lugar, ¿verdad?, a un sacerdote lo invitan a dar un tema, una conferencia, y nos dice, mire, y ustedes como iglesia, ¿qué opinan, verdad, de esta situación social, de esta situación? Exacto, yo voy y puedo dar un tema, porque un sacerdote tampoco es ningún dundo que no sabe de cuestiones sociales, ¿verdad? Claro que sí, se prepara para todo eso. Pero aquí es para predicar la palabra de Dios. Dijo Jesús en una ocasión que le presentaron una moneda. Señor, le dijo, ¿es lícito pagar el impuesto, sí o no? Tráiganmela. Y se las enseñó y les dijo, ¿de quién es el rostro que aparece en esta moneda? Del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro, si un día Dios me dice un domingo, me habla sobre la justicia social, ¿verdad? Sobre la injusticia de los gobernantes, sobre la injusticia, si la palabra de Dios me toca ese tema, claro, yo ese domingo tengo que hablar de eso, porque la palabra de Dios me está diciendo ahí, y yo qué sé si algunos de ustedes en un día van a ser diputados, porque ahorita creo que no hay ningún diputado aquí, ni alcalde, ¿verdad? Tampoco creo que no ha venido el presidente Bukele a misa, ¿verdad? Entonces, pero si un día, imagínense, yo tengo que hablar ese tema y aclarar y decir, bueno, una persona que ejerce un cargo público, un ministerio, yo tengo que, el deber de él es regirse por esto, ve, hacer esto, según lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo que decirlo, pero no significa que va a ser el tema de todos los domingos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es más, Jesús lo aclaró un día y lo aclaró con chirrión en mano. ¿Qué dijo? Mi casa es casa de oración. No es para hacer meeting político, contiendas, no, es casa de oración. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios y para escuchar qué nos pide esa palabra y cómo tenemos que vivirla nosotros, si somos cristianos, ¿verdad? Si quiere escuchar sobre cuestiones de política, no sé a qué horas hacen transmisiones en vivo desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y ahí puede escuchar todos los hermosos diálogos que hay entre estos personajes que hermanos, perdón que lo diga, pero no tienen ni vergüenza, que los está viendo toda la gente y cómo se tratan, ¿verdad?
No sé si lo han visto. Una cosa que da lástima, de verdad. Y son profesionales, son personas que representan a nuestro país, son personas que supuestamente van a gobernar y ayudar a mejorar y a crecer, cuando ni siquiera ellos logran ponerse de acuerdo, porque muchas veces esos cargos no se buscan para servir al pueblo, sino que solamente se buscan para ver qué tajada saca cada quien. Entonces eso es otra cosa. Pero aquí a la iglesia se viene ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener bien claras nosotros. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el lugar de encuentro con Cristo y nos encontramos a través de su palabra. El día que un sacerdote deja de predicar la palabra de Dios en la iglesia, ese día, hermanos, ha perdido el rumbo ese pastor y ya no está ejerciendo su ministerio. A veces la gente dice, el padre, ay, cómo regaña, ¿verdad? Y cómo le dice a uno. Sí, hermano, porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios nos habla sobre cómo debemos convivir unos con otros, cómo debemos tratarnos, cómo debe ser nuestro testimonio cristiano allá afuera. Y a eso es lo que estamos llamados como sacerdotes, como obispos, como papa, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios y también nosotros tener la capacidad de escuchar esa palabra y ponerla en práctica. Ahí donde estamos cumpliendo lo que Jesús dice, mis ovejas me conocen y escuchan mi voz. Pidamos al Señor que la palabra del Señor nunca falte en nuestras vidas, que venga a iluminarnos, a guiarnos, pero que también venga a fortalecernos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.